Era una noche fría de invierno. El niño se encontraba jugando con un pequeño auto que su padre le había regalado hacia un cumpleaños muy lejano. Él no lo recuerda, solo sabe que un día su padre se lo regaló. No existen memorias de ello dentro de su pequeña mente, pero como los adultos se lo dijeron, él lo cree así. Su padre, un hombre de carácter fuerte y frío, se ubica sentado en el sillón principal del living. El pequeño niño se levanta del suelo y se dirige a la ventana. En ella puede ver cómo los demás niños juegan alegremente en la nieve. Se encuentran muy excitados, puesto que esa noche era Nochebuena. El niño, al ver esto, siente un revoltillo de emociones, una mezcla entre tristeza y envidia. Se pregunta, ¿por qué solo él? ¿Por qué todos los niños del barrio pueden celebrar la Navidad alegremente y él tiene que quedarse solo, acostarse temprano? No era un deseo egoísta del niño. Él era un buen chico, y aunque no lo crean, él no quería celebrar Navidad por los regalos. Él solo quería ver que su padre algún día le enseñase una sonrisa en ese día. Así que el niño, queriendo cumplir este deseo, saca voluntad de donde un niño de su edad tal vez aún no la desarrolla, y con valentía decide preguntar cara a cara a su padre, del cual era la razón, cuál era el motivo, el por qué no podían celebrar la Navidad. Empuña su mano muy fuerte y se dirige hacia la presencia intimidante de su padre. El hombre se encontraba leyendo un diario. No le gustaba que lo interrumpiesen cuando leía, pero el niño ya estaba decidido a cumplir su misión. Así, con su pequeña mano, le tira fuerte de la camisa. El hombre le devuelve la mirada fría como el seno de una bruja. Pero el valiente niño lo mira sin chistar y le pregunta con una voz suave y un poco temblorosa: «Papá, ¿por qué no podemos celebrar Navidad?». La mirada del hombre cambia de un rostro serio y de malas pulgas a uno más inquietante e incluso un poco sorprendido ante las palabras de su pequeño hijo. El hombre cierra el diario, lo deja encima de la mesa de centro, toma a su hijo y lo sienta en sus piernas. El niño, sorprendido, puesto que su padre no solía ser tan cariñoso con él, nuevamente le pregunta, pero su padre le interrumpe: «Te escuché, hijo. Mira, cuando yo era un niño, al igual que tú, me encantaba esta celebración. Era un día muy especial, no solo por los regalos, que me gustaban mucho, sino también porque era el día donde la familia se reunía. Era un día muy especial para mí, ya que era de los pocos momentos del año donde podía estar junto a mi padre, tu abuelo». El niño, aún estupefacto ante la reacción particular de su padre, continuó escuchando en silencio, pero crece su curiosidad a montones, pues él jamás conoció a su abuelo, al menos no al paterno. Su padre continuó la historia. «Tu abuelo era un hombre muy trabajador y ocupado. Su vida estaba totalmente encadenada a sus negocios, pero aún así, el día de Navidad era algo sagrado
Era el día en que él dejaba de lado toda la rutina del papeleo y los billetes para optar por su familia. Aquella noche del 86 no sería una Nochebuena normal. Iba a tener un toque muy especial, ya que mi padre nos prometió que vendría junto a Santa y, además, no te mentiré, esperaba con ansias que mi padre me trajera un reloj, uno pequeño de madera que me gustaba mucho. Mi hermana y yo estábamos muy inquietos y ansiosos porque llegara la noche. Hasta que de pronto, cuando menos lo esperábamos, sonó el timbre. Mi madre fue hasta la puerta y allí estaba Santa, tal como lo había prometido mi padre. Lo recibimos con brazos abiertos y mucho cariño. Aunque esto no fue recíproco, puesto que la conducta de Santa era bastante distante e incluso silenciosa. Mi madre lo dejó pasar y comenzamos a cenar. Mi hermana y yo, ante el silencio de la mesa, comenzamos a mirarnos y a reírnos ante la situación. Mi madre, al vernos, sonreía, aunque ya se le notaba un poco molesta, ya que su esposo no decía ni una palabra, pero para no romper la ilusión que causaba en nosotros, no quiso decir nada. Tal vez no decía nada para no romper el papel que interpretaba. Era Santa y tenía que hacerlo de la mejor forma posible. Si bien mi hermana y yo, al no ser tan ingenuos, sabíamos en el fondo que era nuestro padre el que tenía el disfraz. Pero era la noche especial. No podíamos arruinarla preguntando ¿dónde está papá? La noche continuaba. La cena estaba casi por terminar y las risas pronto fueron acallándose, puesto que la presencia de Santa, más que amigable, resultaba repulsiva y nos comenzó a causar rechazo. Santa comía todo de forma brusca sin mirar a nadie. Santa, en completo silencio, se levanta de la silla y se dirige al living, donde estaba un gran árbol. Nos mira y nos llama con la mano. Mi hermana y yo nos miramos y luego miramos a mamá. Ella nos dijo: vayan con Santa. Yo, que tenía ganas de celebrar, fui y calmadamente me acerqué. Pero mi hermana no. Ella comenzó a decir que no quería nada con Santa, que prefería quedarse en la mesa. Mi madre, pensando que solo era un berrinche de mi hermana para que le rogaran de que fuera, la tomó del asiento y la sentó en las piernas de Santa. Mi hermana comienza a llorar desesperadamente, pero yo continuaba calmado. Mi madre nos sacó una foto para dejarla de recuerdo, y además para decirle a mi hermana después: mira, tanto que deseabas que viniera Santa, y el día que viene lo recibes de esta manera. Santa nos dejó en el suelo y se dirigió a la cocina. Y justo en ese preciso momento sonó el teléfono. Mientras tanto, yo trataba de calmar a mi hermana. Observé a lo lejos a mi madre respondiendo la llamada. De pronto pude observar
que el rostro de mi madre pasó de uno lleno de alegría a uno desfigurado y horrible. Mi madre no podía creer lo que la policía del otro lado del teléfono le decía. Nuestro padre había muerto en un accidente de auto hace unas 4 horas aproximadamente. Y a causa del colapso de las líneas telefónicas, no pudieron contactarse antes con ella. Y al nosotros vivir en un pueblito pequeño, la policía resultaba escasa, así que tampoco un policía pudo traerles la noticia. Nuestra madre nos tomó a ambos y nos llevó rápidamente a la casa de un vecino. Jamás volvimos a saber dónde quedó aquel santa. Pero esto resulta muy curioso, dice el padre. Al otro día, cuando volvimos a casa y mi madre entró con policías, yo observé que en el árbol había un paquete, un pequeño regalo que antes no estaba. Lo abrí sigilosamente y pude ver que dentro de él se encontraba un pequeño reloj de madera que era el que yo tanto le había pedido a mi padre. Historias de seres extraños o monstruos en bosques suelen ser clichés en el mundo del terror, ya sea en el cine o en la literatura, pasando por los cómics hasta el teatro. Suelen ser siempre el hilo conductor de varios relatos que, usualmente, los presentan como seres despiadados y, en otros casos, sobrenaturales. Por razones obvias, estas historias terminan, para el gran público, como historias ficticias, puesto que, en la vida real, hasta donde sabemos, no existen este tipo de criaturas. Pero a veces se nos olvida que la ciencia muchas veces puede ser usada para dejar llevar los deseos de hombres que, sin saber medir sus límites, se adentran en un mundo desconocido, no solo para ellos, sino más bien para toda la especie humana. Desde hace años, en el bosque de Mana, se narra una historia que se cuenta de generación en generación. Se dice que, a través de los oscuros bosques del lugar, se logra apreciar a lo lejos sonidos guturales y despiadados que, al generar un terror tan grande en los pobladores del sector, jamás han sido investigados. Además, la misma policía no mostraba ningún interés en el caso, ya que veían a la gente como ignorantes supersticiosos. Por lo tanto, el miedo en el pueblo se volvió casi como una rutina del día a día, similar al miedo que siente una persona que vive en algún sector con animales peligrosos. Un día, un reportero interesado en la historia quiso ir a realizar una pequeña investigación al pueblo para poder realizar alguna que otra entrevista. Al llegar al pueblo, se dio cuenta rápidamente de que los pobladores eran gente desconfiada y poco amigable. Esto no era porque la gente de allí fuera descortés, todo lo contrario, en realidad se comportaban de esta manera puesto que los citadinos que llegaban al sector solo lo hacían para burlarse de las creencias de los supuestos avistamientos de dicha criatura. El reportero tuvo que ganarse la confianza de un viejo campesino, jurándole que de verdad quería investigar la situación y, de ser real, poder encontrar pruebas empíricas que demostraran la existencia de dicho monstruo.
Después de pasar unos días, el joven reportero logra ganarse al campesino, quien le señala lo siguiente respecto al tema. Mira, joven, sé que tal vez lo que te voy a contar ahora puede sonarte a palabrería barata de un palurdo, pero yo no gano nada contándote esto. En este pueblo hay una historia que se ha transmitido de padres a hijos, pero que jamás se narra a alguien que no sea del pueblo. Hace muchos años, un joven policía, que llevaba muy poco tiempo dentro del cuerpo, estaba en la etapa donde solo quería atrapar criminales. Pero al ser un pueblo tan tranquilo, las misiones solían ser muy aburridas para sus pretensiones. Un día, dentro de sus caminatas rutinarias, el joven se percata de que en el suelo se encuentra una cinta. La toma para verificar su condición y se da cuenta de que está muy deteriorada. Mira a su alrededor y ve que no hay nadie rondando el sector, por lo que decide llevársela a su casa, y si alguien le preguntase, diría que él la conservaba. Al llegar a su casa, el joven policía decide probar suerte y reproduce la cinta. Con mucha curiosidad, presiona el botón y logra reproducirla. Esta se escuchaba en muy malas condiciones, pero el joven policía logra captar lo que se decía. Calle de los Tigres, 555. La cinta solo repetía aquello, y al joven policía le causa intriga. Decide hablar con sus compañeros de más experiencia. El joven cuenta sobre su hallazgo, pero los demás policías le dicen que lo deje, ya que al ser algo tan viejo no serviría de nada investigarlo. Ante la negativa de sus interrogantes, el joven policía busca en el mapa la dirección que se mencionaba en la cinta. Casi se rinde de buscarla hasta que se da cuenta de que la dirección estaba fuera del pueblo. En realidad estaba en una carretera bastante distante, donde habían pequeñas casas abandonadas. La curiosidad del policía lo lleva a dirigirse con rapidez al lugar. Tal como lo imaginaba, las casas se encontraban en pésimas condiciones. El césped estaba descuidado y las ventanas rotas. El joven, sin ningún temor, decide entrar a la casa 555. Tuvo que forzar la puerta de madera podrida hasta lograr su cometido, pero dentro de ella no había nada que capturara su atención. Simplemente estaba llena de polvo y algunas sillas y muebles viejos. El policía entra e investiga de lado a lado, y antes de irse decepcionado de su hallazgo, logra ver que debajo había una puerta hacia un sótano. El joven apresuradamente decide ir hacia él. Bajando con cuidado las viejas escaleras, logra obtener por fin algo que realmente sacia su curiosidad. Dentro del sótano había un laboratorio con una camilla y elementos de medicina, y arriba de la mesa se encontraba otra vieja cinta. El policía toma la cinta y se pone en marcha hasta su auto, pero a lo lejos, desde el oscuro bosque, logra escuchar un rugido enorme y penetrante que lo asusta por completo. Aún así, su curiosidad es más grande y decide ir a investigar, pero antes saca del auto su pistola de servicio. Con mucha cautela se dirige al bosque, donde la oscuridad cada vez iba ganando terreno. Sin darse cuenta, el joven se pierde dentro de los matorrales, causando en él un pavor tremendo. Aún así, decide avanzar para tratar de orientarse, y en ello, el joven se detiene bruscamente ante una gran silueta que estaba al frente de él. Sin pensarlo, toma su pistola y dispara sin control, logrando acabar con lo que ve. Al acercarse, logra haber espectado a una criatura enorme, de grandes colmillos, y que vestía con una bata blanca. El valiente muchacho revisa los bolsillos, y dentro de ellos se encuentra una carta que dice lo siguiente: Saludos. Si estás leyendo esto, es probable que ya haya fallecido. Hace algunos días estuve trabajando en el proyecto ARJ-129. Se trata esencialmente de un suero destinado a prolongar la vida y prevenir enfermedades mediante la utilización de enzimas de animales marinos y terrestres. Tras completarlo, decidí probar su efectividad, lo cual resultó ser un grave error.
comencé a experimentar tos, una opresión en el pecho y eventualmente mis venas comenzaron a sobresalir de mi cuerpo. Busqué desesperadamente una cura, pero mi brazo dejó de responder a mis órdenes, acompañado de un dolor intolerable y otros síntomas. Esto me llevó a la dolorosa decisión de amputar mi propio brazo. Si estás leyendo esto, significa que ya has encontrado la grabación que dejé en mi laboratorio. Los ruidos que escuchaste fueron señales para que te aventuraras en el bosque y recuperaras esta carta. En su interior encontrarás. Su lectura es interrumpida abruptamente, puesto que detrás de él una figura enorme, esta vez incluso más grande que la anterior, lo agarra por la espalda, tomándolo de forma brutal, arrancando sus órganos y dejando un espectáculo sangriento ante el silencioso bosque nocturno. El campesino termina su historia mencionando que el cuerpo del policía fue hallado totalmente destrozado en el bosque, pero jamás le quiso mencionar el reportero cómo sabían ellos que la historia del joven policía fue así. ¿Cómo podrían deducir ellos que un monstruo fue el que lo destrozó? ¿Cómo sabían ellos que no fue algún animal? Tal vez puede ser porque en el sector no había animales grandes, al menos ninguno conocido por la zoología, pero la carta y la cinta fueron después eliminadas por la policía, aunque ya era demasiado tarde. La noticia ya se había esparcido por el pueblo, y el mito del monstruo del bosque jamás se eliminaría de él. La imagen de nuestros abuelos evoca recuerdos alegres y, en algunos casos desafortunados, nos sumerge en la nostalgia cuando ya no están junto a nosotros. Sin embargo, debemos recordar que la experiencia que muchos de nosotros compartimos con nuestros abuelos no es universal. Debemos entender que nuestras vivencias pueden ser muy diferentes entre sí. En muchos casos, algunas personas no tienen la suerte de disfrutar del cariño de sus abuelos. Por el contrario, su sola presencia puede generar temor y rechazo. Timothy, un niño de 12 años, solía llevarse muy bien con sus padres y destacaba tanto por su comportamiento como por sus calificaciones. En pocas palabras, tenía una infancia normal y feliz. Sin embargo, durante los calurosos días de verano, sus padres le ordenaban pasar unas semanas de vacaciones acompañando a su abuelo, quien vivía a las afueras de la ciudad. Esta idea llenaba a Timothy de escalofríos, ya que la sola idea de ver a su abuelo le causaba malestar. Pero debemos aclarar que este temor hacia su anciano abuelo no era infundado, provenía de acontecimientos que los padres de Timothy desconocían, ya que él nunca mencionó los malos tratos. Lamentablemente para el pobre niño, el verano se acercaba y la fecha en el calendario estaba marcada como si fuera una pesadilla programada. Llegó el día y, a pesar de las pobres excusas del joven, no pudo evitar la visita. El abuelo, un militar retirado de 80 años, con una personalidad estricta y poco sociable, le recibía con palabras bruscas que demostraban los difíciles días que tendría que soportar el pequeño. En esta casa, todo se debe hacer a mi manera. Para obtener algo, debes pelear por ello. El anciano levantaba a su nieto a las 4 de la mañana y le pedía ayuda con el desayuno. Después de eso, debía empezar las tareas de limpieza, limpiar los viejos muebles de la casa, que eran bastante grandes para el niño, pero debía aprender a limpiarlos. Además, debía cortar el pasto y sacar las malas hierbas que estaban por todo el descuidado patio. Cada vez que el anciano veía a su nieto descansando o iba simplemente a tomar un vaso de agua a la cocina, inmediatamente le reprendía. «Eres un holgazán, no eres capaz de terminar una sola tarea. Tus padres te han mimado tanto que no sabes lo que es tener que trabajar toda la vida
para obtener una miserable casa y una cena decente. Afortunadamente, Timothy contaba con una singular compañía, un pequeño cachorro que el abuelo había rescatado unos pocos días antes. Aunque resultaba extraño, ya que el anciano no se caracterizaba por realizar este tipo de cosas. Este hecho solo demostraba la desesperante soledad que le rodeaba. Timothy aprovechaba los momentos en que su abuelo dormía la siesta para jugar con el perro. Un día, mientras regaba las plantas, empezó a lanzarle agua al cachorro, pero fue sorprendido por el abuelo, quien lo reprendió de forma cruel. ¿Cómo te atreves a desperdiciar el agua de esta manera? Eres un estúpido que no sabe valorar las cosas. Esta noche, por tu miserable comportamiento, no tendrás cena. Este hecho solo incrementó el miedo de Timothy hacia su abuelo, que pasó de ser temor para convertirse en odio, deseando incluso la muerte del anciano. A pesar de ello, el rostro rugoso del viejo seguía perturbándolo, por lo que continuaba obedeciéndole. Tiempo después, cuando Timothy finalmente regresó a su hogar junto a sus padres y comenzaba a dejar de lado su tortuosa visita a la casa de su abuelo, una impactante noticia golpeó a la familia. El abuelo había fallecido. La sorpresa inundó a la familia de Timothy, quienes quedaron atónitos al conocer los detalles del informe médico. El abuelo había perecido en circunstancias espantosas. Al parecer, fue envenenado de forma lenta y dolorosa. Experimentó días de agonía, con fuertes dolores estomacales, vómitos y espasmos, hasta que finalmente sucumbió a una hemorragia interna que provocó que la sangre brotara de su boca. Su estado era tan lamentable que requirió ser embellecido para el velorio. Además, se descubrió que el pequeño cachorro también había sido envenenado, posiblemente utilizando el mismo método que con el anciano. El velorio se llevó a cabo en la casa del anciano, a la que acudieron todos los parientes, incluido Timothy, quien se sentía profundamente inquieto. Si ya le causaba temor a su abuelo en vida, ahora la situación se había vuelto aún más angustiante. El abuelo reposaba en su cama en una de las habitaciones, y poco a poco los familiares iban entrando para despedirse en privado. Timothy no estaba dispuesto a realizar dicho acto, por lo que decidió esconderse entre los demás invitados para no ser enviado a la habitación. Sin embargo, llegó el turno de su madre, quien, al salir, instó a Timothy a despedirse. El joven no tuvo el suficiente coraje para lograr convencer a su madre de no entrar, así que, sin más remedio, tuvo que ir. El cuarto estaba oscuro y frío, las ventanas tapadas con cortinas negras y en medio, la cama sostenía el cuerpo sin vida del abuelo. Esta suma de circunstancias, que parecía sacada de una película de terror, logró quebrar al pobre niño, quien, desesperado, se desplomó de rodillas junto a la cama y confesó lo siguiente: «Abuelo, abuelo, perdóname por favor. Fui yo quien envenenó el agua. Te juro que no lo quise hacer, pero tus palabras eran como cuchillas en mí y ya no podía soportarlo. Lamento también que tu cachorro haya muerto». En ese instante, el brazo sin vida de su abuelo se desploma bruscamente al suelo desde la cama, haciendo que Timothy retroceda con horror y caiga de espaldas. Mientras intenta recomponerse, unos ojos rojos emergen de debajo de la cama, acompañado de gruñidos similares a los de un perro rabioso. El pánico se apodera de Timothy, quien desesperado intenta escapar de la habitación. Sin embargo, un brazo viejo y demacrado lo atrapa por la espalda. Sus piernas se niegan a responder y sus ojos se secan de tanto llorar. En ese momento, siente la presencia del abuelo, quien, con una voz grave y rasposa, le susurra al oído: «Ahora no solo eres un holgazán, eres un asesino. Pero al menos esta tarea
la terminaste. Afuera de la habitación, la madre se percata de que el niño lleva mucho tiempo dentro, así que decide ir por él. Al abrir la puerta, es recibida con la perturbadora imagen del abuelo sosteniendo a su nieto en sus brazos, cuyo cabello adquiere un tono gris, su piel es rugosa, sin dientes, y sus ojos carecen de alma. Esta escena macabra deja a los presentes conmocionados, perturbando a la familia durante el resto de sus vidas. Este era un padre soltero que, debido a su situación, tenía una gran responsabilidad en sus manos: educar a su hijo. Pero este contaba con un gran problema. Su hijo tenía una adicción desmedida a los videojuegos en línea. Era tal la adicción que podía pasar horas y horas jugando sin presentar cansancio alguno. La verdadera preocupación de este hombre no era tanto la cantidad de horas que su hijo pasaba frente al ordenador, aunque ciertamente le preocupaba, sino más bien el temor a que su hijo se encontrara con alguien peligroso en Internet, alguien que pudiera acosarlo o representar una amenaza. Por eso, para intentar que su hijo fuera precavido al interactuar con personas en línea, ideó un plan. Este padre acostumbraba a educar a su hijo a través de historias de terror. De esta manera le enseñaba valiosas lecciones de vida mientras intentaba alejarlo de cualquier tipo de peligro. Así que una noche decidió ir hasta la habitación de su hijo. Le pidió que por favor terminara la partida y se fuera a la cama. «Hijo», dijo el padre, «pasas demasiado tiempo en la computadora. Es hora de que comprendas que no todo en Internet es seguro». El niño comenzó a hacer gestos con el rostro, evidenciando cierto aburrimiento ante las historias de su padre. Tantas historias de demonios y brujas lo habían insensibilizado gradualmente, así que consideraba que otra historia más sería simplemente un consejo paterno típico. Sin embargo, resignado, se quedó en silencio. Se acostó y escuchó la historia de su padre. Había una vez un joven llamado Colby. Este niño acostumbraba a jugar todas las noches en su computadora. No le gustaba para nada jugar afuera. Para él, el mundo exterior no le ofrecía todas las aventuras que el mundo virtual le podía brindar. Por lo tanto, no tenía amigos ni en la escuela ni en el vecindario, pero dentro del mundillo del Internet tenía a un gran amigo llamado Helper, que se podría considerar como su compañero de aventuras. Jugaban horas y horas y el pequeño Colby, al ser más experto en los juegos, siempre ayudaba a Helper. Es debido a esto que, como un gran gesto de agradecimiento, Helper le comenta a Colby que quiere entregarle un regalo, un pequeño presente para demostrarle todo el aprecio que siente por él, al ser su único amigo, al ayudarlo tanto en los videojuegos y también a hacerlo sentir acompañado. Pero el regalo que le quería hacer no sería algo hecho por computadora, para nada. Quería darle algo tangible, quería conocerlo y dárselo en persona. El niño, con solo el inicio de la historia, intuyó hacia dónde iba el relato. La importancia de ser precavido al conocer personas en Internet. Pero el niño era respetuoso y quería mucho a su padre, así que continuó escuchando en silencio sin protestar. El padre continuó. Helper
le solicitó a Colby que por favor le diera su dirección para hacerle llegar un regalo. Le prometió que sería algo que le gustaría mucho y que representaría la amistad entre ambos. Colby, sorprendido por la petición de su amigo, se confió y le dio su dirección. Pero pasó menos de media hora cuando Colby, arrepentido de lo que había hecho, decidió contarle a sus padres lo sucedido. Llegada la noche, el joven Colby estaba en su cama, esperando el momento para contarles a sus padres lo ocurrido. Sudaba de los nervios, sabiendo que lo que había hecho estaba mal. Escuchaba los pasos de sus padres en el piso de abajo y el llanto de su hermanito pequeño desde la otra habitación. En la oscuridad de su habitación, esperó a que sus padres le dieran las buenas noches, como era habitual. Pasó un breve momento hasta que finalmente sintió pasos desde la escalera. Era su padre, quien asomó la cabeza para ver si Colby estaba despierto. Colby, sacando los brazos de debajo de las sábanas para demostrar que no estaba durmiendo, recibió el saludo de su padre. Sin perder tiempo, Colby comenzó a confesar lo sucedido y lo avergonzado que se sentía. Su padre lo tranquilizó con suavidad, pero este gesto, en lugar de calmar al pequeño Colby, lo dejó más nervioso. Lo que lo aterraba no eran las palabras de su padre, sino la forma en que las decía. Aunque la habitación seguía oscura, Colby notó que su padre, al hablar, no movía la boca, lo que lo preocupó mucho. Decidió preguntar dónde estaba su mamá. En ese momento, la mamá también asoma la cabeza por la puerta, justo debajo de su padre, y le dice: «Ah, Colby, ¿cuántas veces te hemos dicho que no hables con extraños por internet? Eso es muy peligroso. ¿Acaso pensaste que no sabríamos lo que hiciste? ¿Que le diste la dirección a alguien llamado Helper? Sabes que eso está muy mal, ¿verdad? ¿Sabes por qué está mal? Porque en cuanto llegamos a casa, nos mató a ambos». En ese momento, las cabezas de ambos padres comenzaron a tambalearse y un hombre entró en la habitación, llevando las cabezas en cada una de sus manos. Las arrojó al suelo y saca un gran cuchillo. El niño no tuvo oportunidad de defenderse. Era muy pequeño, apenas tenía unos 5 años, y fue presa fácil para el asesino, que lo torturó durante varias horas antes de decidir cumplir su misión y matar al pequeño Colby. El asesino Helper, insatisfecho con su macabro acto, decidió ir por el pequeño bebé que lloraba en la cuna. Apenas entró en la habitación, el bebé dejó de llorar, como si confiase en Helper. Esto causó una pequeña sonrisa en la cara de Helper, quien inexplicablemente se encariñó con el pequeño y decidió no matarlo. Lo tomó entre sus brazos y comenzó a hacerlo dormir hasta que lo logra. Observando el rostro del bebé, decide adoptarlo y lo bautiza como William. El padre supo de inmediato que la historia había impactado profundamente a su hijo. Con solo ver el pálido color de su rostro y sus ojos muy abiertos, sabía que había cumplido su objetivo. Decidió terminar su charla diciéndole: «¿Ves? Ahora ya sabes que no debes compartir información con desconocidos. Buenas noches, William».
La joven se encontraba estudiando artes en Oklahoma, Estados Unidos. Debido a que venía de una familia pobre que apenas podía llegar a fin de mes, trabajaba de vez en cuando mientras sus estudios se lo permitieran. Si bien la familia no era de buena situación económica, se querían mucho y jamás permitían que los problemas económicos los devastaran como familia. Una noche, mientras ella terminaba sus deberes, su madre le comentó sobre un trabajo nocturno que le podía servir para juntar un poco de dinero. Era sencillo, ya que solo tenía que cuidar a dos pequeños niños que eran de una familia de clase media, amigos de la madre de la chica. Ella aceptó. Al llegar, saludó a los padres, amigos de su familia, se presentó y les comentó su interés en el trabajo. El hombre le señaló que su madre le había comentado que ella era una jovencita muy responsable y respetuosa, y además, al ser hija de una vieja amiga, le tendrían más confianza. Así que, sin perder tiempo, le dijeron que ellos irían a cenar, puesto que debían celebrar su aniversario, y al no tener mucho tiempo durante el año, al tener que cuidar a sus hijos, fijaron una fecha en el calendario para poder darse un tiempo para ellos. La chica estaba feliz, ya que tendría un trabajo donde se le daría una buena paga por solo una noche, y de esa manera podría ayudar más a su familia. Por otro lado, tenía mucha suerte, ya que apenas los padres de los niños se fueron a la cena, los niños ya se encontraban en cama durmiendo, y no eran de los que solían molestar en la noche, por el contrario, eran bastante tranquilos. Pasan las horas, y ella comienza a aburrirse. No sabía qué hacer, y no tenía ni siquiera algún buen libro que le sirviera para distraerse. Además, la televisión solo tenía los canales nacionales, y a esa hora, ya de madrugada, no había nada bueno en la programación. Sin embargo, ella recordó que los señores le habían mencionado que la habitación matrimonial contaba con una televisión por cable. Aún así, no se atrevía a ir, así que primero decidió subir al segundo piso y usar el teléfono que estaba en la misma habitación de los señores para llamarlos y pedirles permiso de usar la televisión. Marcó el número y el hombre le respondió rápidamente. Ella le comentó su situación. Los niños estaban durmiendo, ya habían pasado varias horas y ella solo había estado paseándose por la casa sin tener nada que hacer, así que le pidió por favor si podía usar la televisión de la habitación. El hombre le respondió de forma muy amable: sí, por supuesto, no hay ningún problema. La chica le dio las gracias, pero antes de despedirse, recordó que quería pedirles otro favor. Disculpe, señor, quisiera pedirle otro favor, si no es mucha molestia. El hombre nuevamente le dijo: no, no hay problema. La chica le comentó: ¿podría tapar con alguna sábana o algún mantel la estatua de ángel que está en el patio? Está mirando directamente a la habitación donde estoy, y al ser de noche me causa un poco de miedo, y la verdad soy bastante miedosa. El hombre quedó en silencio, como por 10 segundos aproximadamente, hasta que se recuperó y le respondió: ¿cuál estatua? En nuestro patio no tenemos ninguna estatua de ángel. La chica quedó congelada, sin saber qué responder. El hombre, al no escuchar respuesta alguna, le dijo que llamaría a la policía y que iría rápidamente a la casa. Pasan los minutos.
y los señores llegan a su casa. Allí se encuentran la macabra escena. Rompen en llanto al ver a sus dos pequeños hijos y a la chica muertos arriba de un charco de sangre y vísceras. Nunca, ni ellos ni la policía encontraron ninguna estatua.